Días antes de mi cumpleaños, mi hermana se inventaba algo para que mis padres cancelaran el evento. Se había convertido en un patrón que ya no podía ignorar. Así que, cuando ellos se fueron de nuevo por ella, yo me fui para siempre. Estoy entrando por la puerta principal después de un turno de 8 horas en la ferretería, sosteniendo un pastel de chocolate que me compré en la panadería del supermercado. Me costó $6. Tenía escrito feliz cumpleaños con glaseado azul que ya se estaba corriendo por el calor. No era mucho, pero era mío. Mis padres, Patricia y Dennis, estaban sentados en la sala de estar con mi hermana Hallie, como una especie de montaje de intervención. En el segundo en que entré, mi madre levantó la vista con una expresión, no de lástima, más bien de decepción practicada, y me dio la noticia. Blake, hemos decidido que no habrá celebración de cumpleaños este año. Hallie se ha sentido ensombrecida últimamente y necesita toda la atención de la familia en este momento. ¿Entiendes? No era una pregunta, una afirmación. Como si mis sentimientos sobre el asunto fueran un ruido de fondo irrelevante. Hallie estaba sentada en el sofá de cuero gastado luciendo apropiadamente angustiada, con lágrimas falsas ya formándose en sus ojos. Fue entonces cuando algo hizo clic en mi cerebro. Esto no era solo otra instancia de ser invisible en mi propia familia. Esta era la gota que colmó el vaso en una vida de ser borrado. Dejé el pastel en la mesa de café sin decir una palabra, fui directamente a mi habitación y comencé a empacar todo lo que poseía. El peso asfixiante de ese momento cobró perfecto sentido cuando pensé en los 20 años anteriores de mi vida. Permítanme retroceder y explicar la dinámica familiar que creó este desastre. Hallie es 2 años menor que yo. Cuando tenía 8 años, ganó un concurso de belleza junior. Uno de esos pequeños concursos regionales que los padres desesperados se convencen a sí mismos que importan. Recuerdo ese día claramente porque fue la última vez que mis padres me miraron con genuino orgullo. Justo antes de que le entregaran a Hallie ese trofeo de plástico barato, todo cambió. A partir de ese momento, cada evento familiar, cada dólar ahorrado, cada gramo de atención parental se redirigió hacia los interminables concursos de Hallie, sus clases de baile, sus lecciones de canto y sus entrenadores de actuación. La casa se transformó en un santuario de sus mediocres talentos. Mis boletines de calificaciones con sobresalientes recibían breves asentimientos, mientras que las cintas de participación de Hallie se enmarcaban y se montaban en cada pared disponible. Cuando fui aceptado en la Feria de Ciencias Estatal con un proyecto que había pasado meses desarrollando, mi logro se desvaneció bajo la emoción del próximo concurso de Hallie. Aprendí a celebrar mis victorias solo en mi habitación mientras la sala de estar se convertía en el escenario personal de Hallie. Papá comenzó a trabajar horas extras en la fábrica para pagar los caros vestidos de concurso y los gastos de viaje de Hallie. Llegaba a casa destrozado, cenaba en silencio y luego se sentaba durante horas viendo a Hallie practicar sus rutinas. Lo vi envejecer una década en 3 años, sus hombros permanentemente caídos por el peso de la presión financiera y el agotamiento emocional. La única persona que vio a través de esta locura fue mi abuelo, Walter, el padre de papá, que vivía al otro lado de la ciudad. La familia rara vez hablaba de Walter porque él y mamá tuvieron una vieja disputa sobre su falta de apoyo financiero a los sueños de concurso de Hallie. Hombre inteligente. Pero Walter se reunía secretamente conmigo en la biblioteca o en el parque, trayendo sándwiches y escuchándome realmente cuando hablaba sobre la escuela, mi trabajo a tiempo parcial en la ferretería, mis planes universitarios. Él fue quien celebró cuando fui aceptado en la universidad estatal con una beca parcial. Incluso abrió un pequeño fondo universitario para mí sin decírselo a nadie, haciendo depósitos cada vez que podía. Lo que hizo que esa noche de cumpleaños fuera aún peor fue lo que había oído 3 horas antes. Había llegado temprano a casa de mi turno y escuché a Hallie hablando por teléfono en su habitación. La puerta estaba entreabierta y su voz tenía esa dulzura falsa que usaba cuando les contaba mentiras a sus amigos. Sí, ya le dije a mamá que necesito atención extra en este momento, dijo Hallie, riendo. Quiero decir, el cumpleaños de Blake es mañana, ¿pero a quién le importa? Les dije que me he sentido muy deprimida y pasada por alto. Mamá se lo creyó completamente. Va a decirle esta noche que no vamos a celebrar porque necesito el apoyo familiar. Me quedé congelado en el pasillo mientras ella continuaba, lo mejor es que nadie sabe que reprobé la universidad hace 3 semanas. Esa carta de despido del registrador va a llegar cualquier día.
Pero para entonces, los habré convencido de que abandoné porque estaba demasiado estresada por la familia. Que se centraba en Blake en lugar de en mí. ¿Puedes creer que todavía vive aquí a los 23? ¡Qué perdedor! Se rió, ese sonido cruel que había oído 1000 veces antes. Ya tengo a mamá convencida de que necesitamos pasar el cumpleaños de Blake hablando de mis sentimientos y de mi futuro. Para cuando llegue esa carta, estarán tan preocupados por mi salud mental que ni siquiera les importarán los $40,000 que desperdiciaron en mi matrícula. $40,000. Me habían dicho que no podían ayudarme con mis gastos universitarios porque el dinero era escaso. Pero habían gastado $40,000 en la educación de Hallie que ella acababa de tirar por la borda. Sentí que algo se rompió dentro de mí en ese momento, algo que se había estado agrietando durante años finalmente se hizo añicos por completo. Así que, cuando entré 3 horas después con ese patético pastel comprado en la tienda y los vi a todos sentados allí listos para cancelar mi cumpleaños por la crisis fabricada de Hallie, supe exactamente lo que estaba sucediendo. Hallie había orquestado todo esto para desviar la atención de su fracaso académico. Estaba usando mi cumpleaños como distracción, convirtiéndose en la víctima antes de que la verdad pudiera salir a la luz. Mamá se inclinó hacia adelante en el sofá, con las manos cruzadas de esa manera practicada que tenía cuando impartía lo que ella pensaba que era sabiduría maternal. Blake, necesitas entender que Hallie está pasando por un momento muy difícil en este momento. Se ha estado sintiendo como si la familia no la apreciara lo suficiente, y necesitamos mostrarle que ella es nuestra prioridad. Tu cumpleaños sucede cada año. Pero el bienestar emocional de Hallie es frágil. Necesitamos unirnos como familia y apoyarla. Eso significa que no habrá celebración, ni pastel, ni regalos. Pasaremos la noche hablando de los sentimientos de Hallie y de cómo podemos apoyar mejor sus sueños. Miré a papá, esperando alguna señal de resistencia, algún destello de conciencia de que esto estaba mal. Pero Dennis solo miró sus manos, derrotado como siempre. Había renunciado a luchar años atrás, eligiendo la supervivencia sobre la confrontación. Hallie finalmente habló, su voz temblaba con falsa emoción. Lo siento, Blake. Sé que esto es difícil para ti, pero a veces me siento tan invisible, como si nadie viera cuánto estoy luchando. Necesito saber que esta familia se preocupa por mí, que no estoy olvidada. ¿Olvidada? En realidad, dijo esa palabra. La chica cuyo rostro cubría cada pared, cuyos trofeos llenaban cada estante, cuyas necesidades determinaban cada decisión familiar. Ella se sentía olvidada. Mientras tanto, yo había estado durmiendo en la misma pequeña habitación desde que tenía 5 años porque Hallie necesitaba la habitación más grande para sus disfraces de concurso. Había estado usando los mismos 3 pares de jeans durante 2 años porque Hallie necesitaba nuevos atuendos para las fotos de Instagram. Había sido tan completamente olvidado que la mayoría de los miembros de la familia extendida ni siquiera podían recordar lo que estaba estudiando en la universidad. Fue entonces cuando tomé mi decisión. Sin anuncio, sin confrontación dramática, sin suplicar reconocimiento. Simplemente dejé ese triste pastelito en la mesa de café, los miré a cada uno por última vez y caminé hacia mi habitación. Probablemente pensaron que iba a enfurruñarme como tantas veces antes. No tenían idea de que estaba a punto de desaparecer de sus vidas por completo. Me moví por mi habitación con la eficiencia de alguien que había estado planeando esta fuga subconscientemente durante años. Cada cajón fue vaciado. Cada documento importante fue reunido. Cada pieza de ropa que realmente me importaba fue doblada en 2 grandes bolsas de lona y una mochila. La habitación se veía extraña mientras empacaba, como si finalmente estuviera revelando lo que siempre había sido, una parada temporal en lugar de un hogar. Toda mi vida cabía en 3 bolsas. Eso es a lo que equivalían 23 años en esta casa. 3 bolsas y una carta de aceptación universitaria. Oí pasos en el pasillo alrededor de la medianoche. Papá llamó suavemente a mi puerta. Blake, ¿puedo entrar? Abrí la puerta. Estaba allí, luciendo mayor que sus 48 años, con los hombros encorvados, los ojos cansados. Por un momento, pensé que tal vez había recuperado la sensatez. Tal vez finalmente iba a defenderme. En cambio, sacó su billetera y me entregó 5 billetes arrugados de $100.
Esto es todo lo que tengo ahora mismo, dijo en voz baja. Sé que las cosas no son justas. Sé que te fallamos, pero ya no sé cómo arreglarlo. Tu madre, Hallie, simplemente no me queda fuerza para luchar. Tomé el dinero, no porque pensara que arreglaba las cosas, sino porque sabía que lo necesitaría. $500 era más de lo que me había dado por cualquier cosa. El hecho de que viniera con una disculpa por toda mi infancia de alguna manera lo hizo peor. Gracias, dije secamente. ¿A dónde irás? ¿Importa? Pareció como si lo hubiera abofeteado, pero no discutió, solo asintió y se alejó. Los hombros, de alguna manera, más encorvados que antes. Salí a las 2 de la madrugada, mientras todos dormían. Tiré mis maletas en mi destartalado Honda Civic que tenía 187,000 millas y conduje al único lugar donde sabía que sería bienvenido. La pequeña casa del abuelo Walter al otro lado de la ciudad. Walter abrió la puerta en su bata de baño, echó un vistazo a mis maletas y a mi cara, y simplemente se hizo a un lado para dejarme entrar sin preguntas. Esa es la cosa con Walter. No necesitaba explicaciones. Entendí al instante. El cumpleaños fue bien, supongo, dijo secamente, dirigiéndose a la cocina para hacer chocolate caliente. Le conté todo. La conversación que había oído, la celebración cancelada, los $500 de papá. Walter escuchó sin interrumpir, sus manos curtidas alrededor de su taza, su mandíbula trabajando como si se estuviera conteniendo físicamente de decir lo que realmente pensaba. Cuando terminé, se quedó en silencio por un largo momento. Puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites, dijo finalmente. La habitación de invitados es tuya. Sin alquiler, sin condiciones. Solo prométeme que terminarás la universidad y harás algo de ti mismo. La mejor venganza es vivir bien. Lo prometí. Esa habitación de invitados se convirtió en mi plataforma de lanzamiento. Trabajé a tiempo completo en la ferretería, fui a clases y pasé cada momento libre aprendiendo sobre inversión inmobiliaria. Walter, resultó, había incursionado en la renovación de propiedades décadas atrás. Me enseñó todo lo que sabía sobre cómo encontrar propiedades infravaloradas, hacer renovaciones económicas y maximizar los ingresos por alquiler. El fondo universitario que me había estado construyendo en secreto resultó ser de $8,000, suficiente para cubrir la matrícula de un año si me quedaba en la zona y seguía trabajando. Terminé mi carrera en 3 años en lugar de 4, tomando clases de verano y maximizando mis horas de crédito cada semestre. Mientras tanto, mi familia se desmoronó sin mí allí para ser el chivo expiatorio. La carta de despido de la Universidad de Hallie llegó 2 semanas después de que me fui. Mamá me llamó 17 veces ese día. No respondí. Dejó mensajes de voz que progresaron de enojados a desesperados y luego a culpabilizadores. Blake, tu hermana te necesita ahora mismo. Esta es una crisis familiar. ¿Cómo puedes abandonarnos así? Necesitamos presentar un frente unido. Llámame de inmediato. Eliminé cada mensaje sin escucharlos completamente. A través de Walter, quien mantuvo un contacto escaso con papá, me enteré de lo que estaba sucediendo. La factura de matrícula de $40,000 estaba pendiente. La defensa de la crisis de salud mental de Hallie no se sostuvo cuando el registrador explicó que había reprobado todas las clases por pura falta de asistencia. Mamá estaba furiosa. Papá estaba resignado. Hallie se estaba haciendo la víctima más que nunca, de alguna manera haciendo que su fracaso académico se tratara de que la familia no apoyaba sus necesidades emocionales lo suficiente. Sin mí allí como amortiguador, el responsable que hacía que la disfunción de todos los demás pareciera menos mala en comparación. Tuvieron que mirarse a los ojos. Aparentemente, no les gustó lo que vieron. Me gradué de la universidad a los 24 años con un título en administración de empresas y 0 miembros de mi familia en la asistencia. Walter vino, trayendo un pequeño pastel y una tarjeta con un cheque de $1,000. Capital de inversión, lo llamó. Ve y haz tu primer trato. Ese verano, encontré una propiedad hipotecada a través de una lista de subastas bancarias. Una casa de 3 habitaciones en un vecindario decente que había estado vacía durante 8 meses. La hierba llegaba hasta la cintura. La pintura se estaba pelando.
Y el interior parecía haber sido abandonado a mitad de una renovación por alguien que se había quedado sin dinero y sin esperanza. Perfecto. El banco la estaba listando por $52,000, pero pude darme cuenta de que estaban desesperados. Las propiedades en estas condiciones asustaban a la mayoría de los compradores que querían casas listas para habitar. Pasé una semana investigando ventas comparables, calculando costos de reparación y construyendo un presupuesto detallado de renovación. Ofrecí $47,000 esperando que me contraofertaran. Aceptaron $45,000 en 24 horas. Usé la inversión de Walter de $1,000 más cada centavo que había ahorrado de 3 años de trabajar en la ferretería como pago inicial. Obtuve un pequeño préstamo comercial para el resto con la propiedad misma como garantía. El oficial del banco se mostró escéptico cuando entré con mis planes de renovación y hojas de cálculo de presupuesto, pero los números eran sólidos. Lo aprobó. Los siguientes 6 meses fueron brutales. Trabajaba en mi trabajo regular durante el día, luego iba a la propiedad y trabajaba hasta la medianoche o más tarde. Arranqué la alfombra asquerosa. Encontré un hermoso piso de madera de roble debajo que solo necesitaba ser restaurado. Parché y pinté cada superficie. Reemplacé las lámparas anticuadas con alternativas modernas de la ferretería donde obtenía mi descuento de empleado. Jardiné el patio yo mismo, pasando los fines de semana arrancando malezas y plantando arbustos. Aprendí plomería viendo vídeos de YouTube y pidiendo favores a contratistas que había conocido a través de la ferretería. Averigüé el trabajo eléctrico básico de la misma manera. Cometí errores, muchos de ellos, pero aprendí de cada uno. El primer grifo que instalé goteó durante 3 días antes de que me diera cuenta de que había olvidado una arandela. El primer interruptor de luz que cableé estaba al revés. Pero al final, podía manejar la mayoría de las reparaciones básicas del hogar con competencia. También aprendí sobre permisos, inspecciones y el millón de pequeños detalles que separan a los propietarios aficionados de los administradores de propiedades profesionales. Descubrí que la ciudad requería permisos específicos para ciertos trabajos eléctricos. Descubrí que las propiedades de alquiler necesitaban características de seguridad específicas como detectores de humo cableados. Cada regulación se sentía como un obstáculo diseñado para detener a personas como yo. Pero traté cada una como una lección sobre cómo hacer las cosas bien. Cuando terminé, el lugar lucía completamente transformado. Pintura fresca, accesorios actualizados, pisos restaurados, patio ajardinado. Lo hice tasar profesionalmente y el valor fue de $89,000. Esencialmente, había creado $44,000 en capital a través de 6 meses de sudor y unos $15,000 en materiales y permisos. Lo puse en alquiler por $1,200 al mes. Recibí 14 solicitudes en la primera semana. Seleccioné a una pareja joven, ambos maestros, ingresos estables, excelentes referencias, sin banderas rojas. El alquiler cubría mi pago de hipoteca, impuestos a la propiedad, seguro y fondo de mantenimiento, con unos $200 restantes cada mes. Ese excedente iba directamente a ahorros para la próxima propiedad. Pero más importante aún, había demostrado que podía hacerlo. Esa primera propiedad no se trataba solo de dinero. Se trataba de demostrar que podía tomar algo roto y hacerlo valioso. Que podía construir algo real con mis propias manos e inteligencia. La segunda propiedad llegó 8 meses después. Otra ejecución hipotecaria. Esta vez un dúplex. El mismo proceso. Investigar, calcular, renovar, alquilar. Esta vez, el trabajo fue más rápido porque sabía lo que estaba haciendo. Al final de esa renovación, podía embaldosar un baño, instalar un inodoro, cablear un ventilador de techo y parchar paneles de yeso mejor que la mitad de los contratistas que había conocido. La tercera propiedad era una pequeña casa unifamiliar que necesitaba un trabajo importante. El propietario anterior había comenzado a destripar la cocina, luego aparentemente se dio por vencido. Pasé 3 meses terminando lo que habían comenzado, aprendiendo a instalar gabinetes y a trabajar con encimeras en el camino. Cada propiedad me enseñó algo nuevo. Cada renovación me hizo más competente. Cada alquiler exitoso demostró que podía hacer esto profesionalmente.
A los 26, era dueño de 3 propiedades de alquiler. A los 28, tenía 7. A los 30, dirigía una pequeña empresa de inversión inmobiliaria con 15 propiedades que generaban ingresos mensuales constantes. Había construido algo real de la nada, usando la misma terquedad que mi familia solía odiar de mí. Durante esos años, mi familia hizo intentos esporádicos de contactarme. Mamá llamaba en días festivos, dejando mensajes sobre cómo sanar heridas familiares y dejar ir el dolor del pasado. Hallie me encontró en las redes sociales enviando mensajes sobre cuánto había crecido y cuánto lo sentía. Lo ignoré todo. No por rencor exactamente, sino porque genuinamente no tenía nada que decirles. Pertenecían a una vida que había dejado atrás. Había avanzado tanto más allá de esa versión de mí mismo que interactuar con ellos se sentía como intentar tener una conversación con extraños sobre los problemas de otra persona. Luego, Walter enfermó. Cáncer en etapa 3 cuando lo descubrieron. Tenía 72 años y era terco como el infierno, insistiendo en un tratamiento mínimo para poder morir en sus propios términos en lugar de languidecer en algún hospital. Me mudé de nuevo a su casa para cuidarlo durante esos últimos meses. Fue entonces cuando mi familia hizo su movimiento. Mamá apareció en la casa de Walter una tarde mientras yo estaba en el trabajo. Se había enterado por algún primo lejano de que Walter se estaba muriendo. Probablemente pensó que esta era su oportunidad de reconectar mientras yo era vulnerable. Walter, bendito sea, la recibió en la puerta y no la dejó entrar. Patricia, dijo fríamente. Tienes mucho descaro al aparecer aquí después de lo que le hiciste a ese chico. Soy su madre, respondió ella, tratando de sonar herida. Tengo derecho a ver a mi hijo. Renunciaste a ese derecho cuando elegiste la fantasía de tu hija sobre la realidad de tu hijo. Blake no quiere verte. Ahora sal de mi propiedad antes de que llame a la policía. Se fue, pero no sin antes dejar una carta. Walter me la dio esa noche. Casi la tiro sin leerla, pero algo me hizo abrirla. La carta era una obra maestra de manipulación. 3 páginas de cómo siempre había amado a ambos hijos por igual. Cómo había estado haciendo lo mejor que podía en circunstancias difíciles. Cómo Hallie había cambiado realmente y ahora estaba trabajando duro para volverse independiente. Ni una disculpa real, solo explicaciones y justificaciones envueltas en lenguaje de víctima. El golpe de gracia fue el último párrafo. Estamos teniendo dificultades financieras en este momento. Las horas extras de tu padre fueron recortadas y Hallie ha estado luchando por encontrar un empleo estable. Realmente podríamos usar tu ayuda. Sé que te ha ido bien en bienes raíces. Tal vez podrías darnos algunos consejos o ayudarnos con un préstamo. La familia ayuda a la familia. Blake. Eso es lo que hacemos. Ahí estaba. La verdadera razón del repentino interés en la reconciliación. Necesitaban dinero. Le mostré la carta a Walter. La leyó, luego me la devolvió con un asco meneo de cabeza. No han cambiado en absoluto, dijo. Todavía usando a la gente. Todavía negándose a asumir responsabilidades. Todavía esperando que arregle sus problemas. Lo sé. ¿Qué vas a hacer? Nada, dije. Absolutamente nada. Walter sonrió. Ese es mi chico. Falleció 3 semanas después, pacíficamente mientras dormía. Me dejó todo. La casa, sus ahorros, su viejo camión. El testamento incluía una nota. Blake, fuiste el nieto que me enorgullecía de reclamar y el hijo que mi chico nunca aprendió a ser. Usa esta base para construir algo hermoso. No dejes que te arrastren de nuevo. El funeral fue pequeño. Yo, algunos viejos amigos de Walter. Papá, mamá y Hallie no vinieron. No fueron invitados. Papá se veía terrible. Más viejo que nunca, con los ojos hundidos. Se acercó a mí después del servicio. Lo siento, dijo, por todo. Por ser demasiado débil para enfrentarme a tu madre, por dejar que Hallie nos manipulara a todos, por no ser el padre que merecías. Lo estudié por un largo momento. La ira que esperaba sentir no estaba allí.
Solo una especie de lástima distante por este hombre que había desperdiciado años de su vida permitiendo la disfunción. No puedes arreglar el pasado, Dennis, le dije. Pero puedes dejar de repetirlo en el futuro. Me estoy divorciando, dijo de repente. Presenté los papeles la semana pasada. Debería haberlo hecho hace años, pero seguí pensando que las cosas mejorarían. Nunca lo hicieron. Bien, dije. Quizás ahora puedas descubrir quién eres realmente en lugar de quien Patricia quería que fueras. No nos abrazamos ni tuvimos una reconciliación llorosa, solo asentimos el uno al otro como conocidos de negocios y seguimos caminos separados. Pero algo había cambiado. Papá finalmente estaba tomando una decisión en lugar de simplemente aceptar lo que le pasaba. Heredar la casa de Walter me dio el capital que necesitaba para expandir el negocio. Vendí la propiedad por $180,000 y usé las ganancias para comprar un pequeño complejo de apartamentos, 8 unidades que necesitaban mucho trabajo pero tenían una estructura sólida. Pasé un año renovando, luego las llené con inquilinos de calidad a precios de mercado. El negocio creció. A los 32, administraba 43 propiedades en 3 condados. A los 35, me había expandido al sector inmobiliario comercial, pequeños edificios de oficinas, centros comerciales, incluso un pequeño complejo de almacenes. Cada adquisición fue cuidadosamente investigada, financiada de manera conservadora y administrada con la misma atención al detalle que había aprendido de aquella primera ejecución hipotecaria. La clave era tratar a los inquilinos como personas en lugar de fuentes de ingresos. Respondía a las solicitudes de mantenimiento en 24 horas. Mantenía las propiedades en excelentes condiciones. Cobraba precios justos de mercado en lugar de exprimir cada dólar posible. Construí una reputación como un arrendador al que la gente realmente quería alquilar. La noticia se extendió. Mis tasas de vacancia eran consistentemente inferiores al 5% cuando el promedio del mercado era del 12 al 15%. También comencé a asesorar a otros jóvenes inversores, personas que me recordaban a mí mismo a los 24 años. Hambrientos, decididos, pero sin el conocimiento o las conexiones para empezar. Me reunía con ellos para tomar café, revisar sus planes de negocio, a veces incluso me asociaba con ellos en sus primeros tratos. Ver a alguien tener éxito usando los principios que Walter me enseñó se sentía como honrar su legado de la manera más significativa posible. La compañía de inversiones en sí misma se volvió rentable más allá de los ingresos por alquiler. Encontraba propiedades en apuros, las renovaba de manera eficiente y luego las conservaba para obtener ingresos por alquiler o las vendía a otros inversores a precios de mercado. La compañía desarrolló una reputación por asumir proyectos desafiantes que otros evitaban. Diseños extraños, violaciones de códigos, ubicaciones difíciles. Me di cuenta de que los problemas que otros veían como obstáculos insuperables eran en realidad oportunidades si sabías cómo resolverlos sistemáticamente. Los ingresos anuales alcanzaron las 7 cifras cuando tenía 33 años. No está mal para alguien que había dejado su hogar a los 23 años con $500 en una bolsa de lona. En algún momento del camino, me había vuelto legítimamente rico. No rico para tener un jet privado, pero cómodo de una manera que mis padres nunca lo fueron, a pesar de su constante esfuerzo por parecer exitosos. La diferencia era que yo había construido algo real mientras ellos se habían mantenido las apariencias con tarjetas de crédito y horas extras. También conocí a Natalie. Era una abogada de bienes raíces que manejaba el cierre de una de mis propiedades comerciales, un pequeño edificio de oficinas que estaba convirtiendo en un espacio comercial de uso mixto. El propietario anterior se había enredado en violaciones de códigos y estaba vendiendo con pérdidas solo para escapar del dolor de cabeza. Yo vi potencial donde ellos vieron problemas. Natalie entró en nuestra primera reunión vistiendo un traje elegante y llevando un maletín que parecía pesar más que ella. Era directa, eficiente y tenía exactamente 0 paciencia para las tonterías. En 5 minutos, había identificado 3 posibles problemas con el título que el abogado anterior había pasado por alto. En 10 minutos, había esbozado soluciones para los 3. En realidad, ¿leíste todo este contrato?, le dije impresionado. La mayoría de los abogados solo echan un vistazo a lo estándar. Ese es literalmente mi trabajo, respondió ella sin levantar la vista de sus notas.
Te sorprendería cuánta gente me paga para hacer cosas que podrían hacer ellos mismos si solo leyeran los documentos. Terminamos tomando un café después del cierre. Ella lo sugirió, dijo que le gustaba trabajar con inversores que realmente entendían lo que compraban en lugar de solo perseguir dinero. Hablamos durante 2 horas sobre tendencias del mercado inmobiliario y derecho de propiedad. Ella había crecido en un parque de casas rodantes, se había pagado la carrera de derecho trabajando en 3 empleos y no tenía absolutamente ninguna paciencia para las personas que ponían excusas en lugar de avanzar. Mi mamá siempre dijo que debería encontrar un hombre bueno y estable que me cuidara, mencionó Natalie durante una de nuestras primeras citas. Lo dijo como un consejo. Yo lo tomé como una advertencia sobre lo que no debía hacer. Conectamos de inmediato. 2 personas que se habían construido a sí mismas desde la nada y entendían que el éxito no se trataba de demostrar nada a nadie. Se trataba de construir algo real que no pudiera ser arrebatado. Ella también entendía la disfunción familiar de maneras que la mayoría de la gente no podía. Su padre había sido un adicto que agotó los ahorros de la familia varias veces antes de desaparecer cuando ella tenía 12 años. Su madre había pasado años poniendo excusas por él, eligiendo la lealtad a un hombre destructivo por encima de la protección de sus hijos. Natalie había aprendido temprano, al igual que yo, que a veces las personas que se supone que te aman son en realidad las que te están frenando. ¿Sabes lo que me encanta de los bienes raíces?, dijo una noche mientras revisábamos contratos en la mesa de mi cocina. Los edificios no mienten. No manipulan. No ponen excusas. O la fundación es sólida o no lo es. O la estructura es sólida o no lo es. Todo es medible, reparable, mejorable. Ojalá la gente funcionara de la misma manera. Salimos un año antes de que le propusiera matrimonio. Nada elegante. Solo nosotros 2 en la primera propiedad que había renovado. De pie en la sala de estar donde había pasado 6 meses aprendiendo a construir algo a partir de piezas rotas. Le dije que eso era exactamente lo que ella me había ayudado a hacer con mi vida. Tomar a alguien roto y ayudarlo a volverse completo sin intentar cambiar quién era fundamentalmente. Ella dijo que sí antes de que terminara la pregunta. Nos casamos 2 años después en un pequeño lugar con capacidad para exactamente 50 personas. Ceremonia pequeña, amigos cercanos, sin drama familiar, sin espectáculo, sin pretensiones, solo 2 personas que se entendían y se comprometían a construir algo juntos. Papá vino, lo cual me sorprendió. Para entonces, se había divorciado completamente de Patricia y estaba saliendo con alguien llamado Clare, quien en realidad lo trataba como a un igual. Se veía más saludable de lo que lo había visto en años, como si décadas de peso se hubieran levantado de sus hombros. Estoy orgulloso de ti, me dijo en la recepción. Walter también lo estaría. Gracias. Sé que no merezco perdón, continuó. Pero quiero que sepas que estoy tratando de ser mejor, de hacerlo mejor. Puedo verlo, le dije, y lo dije en serio. Por esta época, recibí un mensaje inesperado en las redes sociales de Hallie. A diferencia de los intentos anteriores de contacto, este era diferente. Sin excusas, sin manipulación, solo un mensaje directo. Blake, sé que no merezco una respuesta, pero quería que supieras que he estado trabajando en mí misma. Conseguí un trabajo en un restaurante, llevo allí 2 años, empecé como anfitriona, llegué a gerente de turno. No es glamuroso, pero es un trabajo honesto. Y estoy orgullosa de él. Lo siento por todo. No tienes que perdonarme ni siquiera responderme. Solo necesitaba que supieras que finalmente entiendo lo que tú siempre has sabido. Que el verdadero valor viene de lo que construyes, no de lo que te dan. No respondí de inmediato, se lo mostré a Natalie, quien lo leyó con atención. ¿Qué piensas?, preguntó ella. Creo que la gente puede cambiar, dije. Pero también creo que el tiempo dirá si es real o solo otra actuación. Justo. 6 meses después, Hallie volvió a enviar un mensaje, esta vez con fotos de ella trabajando en el restaurante, un simple apartamento que había alquilado por su cuenta, una pequeña cuenta de ahorros que había acumulado. Sin peticiones, sin manipulación, solo evidencia de una vida que estaba construyendo sin la ayuda de nadie. Respondí con una sola línea. Orgulloso de ti por hacer el trabajo.
Su respuesta llegó horas después. Gracias. Eso significa más de lo que sabes. No nos hicimos cercanos. No tuvimos reuniones emotivas ni fingimos que el pasado no importaba, pero establecimos un respeto distante. Dos personas que compartían ADN y trauma reconociendo la existencia del otro sin exigir nada. En cuanto a mamá, me enteré por los rumores familiares de que vivía en un pequeño apartamento después del divorcio, trabajando como recepcionista, todavía contándole a cualquiera que la escuchara sobre sus hijos desagradecidos que la habían abandonado. La ironía no se le escapó a nadie, ella había terminado haciendo el mismo tipo de trabajo con el que Hallie había comenzado, excepto que Hallie lo había usado como base para crecer, mientras que Patricia lo usaba como prueba de su victimización. El año pasado, decidí honrar la memoria de Walter abriendo un centro comunitario en el barrio donde había vivido toda su vida adulta. El edificio era un antiguo almacén que había estado vacío durante 3 años. El propietario había muerto. Los herederos no podían ponerse de acuerdo sobre qué hacer con él. Finalmente lo vendieron para dejar de pagar impuestos por la propiedad vacía. Lo compré por $180,000, luego gasté otros $400,000 en renovaciones. El espacio era enorme, 12,000 pies cuadrados de potencial. Lo destripamos por completo, poniéndolo al día con los códigos de construcción modernos mientras conservábamos los ladrillos expuestos originales y las vigas de madera que le daban carácter. Creamos un laboratorio de computación con 20 estaciones de trabajo con software actual. Construimos 4 salas de tutoría privadas donde los niños podían recibir ayuda individual con las tareas. Diseñamos una gran sala de usos múltiples que podía albergar desde talleres de capacitación laboral hasta reuniones comunitarias. Añadimos una cocina comercial y un pequeño espacio de restaurante donde la gente podía conseguir comidas asequibles. Nada elegante, solo buena comida a precios que no romperían el presupuesto de nadie. El restaurante fue idea de Natalie. Había señalado que muchas familias de ese barrio tenían inseguridad alimentaria, pero las comidas gratuitas venían con estigma. Cobrar $1 por un plato de comida permite a la gente mantener la dignidad mientras sigue recibiendo ayuda. Mujer inteligente. Mi esposa pasó 8 meses en la renovación, administrando contratistas y haciendo gran parte del trabajo yo mismo cuando podía. El edificio pasó de ser una monstruosidad abandonada a algo de lo que el vecindario podía estar orgulloso. Lo llamé la Fundación Walter, en honor al hombre que me enseñó que el éxito significa construir escaleras para que otros suban, no arrastrarlos detrás de ti. En la ceremonia de inauguración, más de 200 personas se presentaron, familias locales, dueños de negocios, miembros del ayuntamiento que habían ayudado a acelerar nuestros permisos. El laboratorio de computación ya estaba completamente reservado para el próximo mes. 3 maestros locales se habían ofrecido como voluntarios para dirigir sesiones de tutoría gratuitas. El restaurante tenía solicitudes de 5 personas que querían trabajar allí, todas del vecindario. Papá vino con Clare. Hallie vino con su novio y su bebé, Owen. Lo había llamado así por el segundo nombre de Walter. La familia de Natalie llenó la habitación. Amigos de a lo largo de los años, socios de negocios, personas del vecindario que habían visto la renovación. Me paré al frente de la sala, mirando los rostros de personas que realmente se preocupaban, y me di cuenta de algo profundo. Había construido esto. No solo el edificio, no solo el negocio, no solo la riqueza. Había construido una vida rodeada de personas que eligieron estar allí, que aparecieron, que dieron sin esperar nada a cambio. Durante mi discurso, hablé sobre Walter y lo que me enseñó sobre la resiliencia, el respeto propio y la diferencia entre la familia en la que naciste y la familia que eliges. Walter una vez me dijo que la mejor venganza no es demostrar que la gente está equivocada, dije, es demostrar que uno tiene razón. Me mostró que cuando la gente intenta hacerte pequeño, no te encoges para encajar en sus expectativas. Creces hasta que los superas por completo. La sala quedó en silencio. La gente realmente escuchaba. Algunas personas intentarán atenuar tu luz porque hace visible su oscuridad. Intentarán convencerte de que no eres nada. Porque tú, algo, amenaza su, todo. Pero cuando te eliges a ti mismo, cuando te niegas a encogerte por la comodidad de otra persona, no solo te salvas a ti mismo.
Les muestras a los demás que ellos también pueden elegirse a sí mismos. Miré a papá, que tenía lágrimas en los ojos, a Hallie, que sostenía a Owen y asentía a Natalie, que entendía mejor que nadie lo que costaba construir algo real a partir de piezas rotas. Walter eligió tender una mano a un niño invisible. Dennis eligió el divorcio en lugar de continuar con la mentira. Hallie eligió el trabajo en lugar de la manipulación. Y yo elegí dejar una casa que nunca fue un hogar para construir algo real. Eso es lo que representa esta fundación. La idea de que nunca es demasiado tarde para elegir de manera diferente. Los aplausos llenaron la sala, pero yo no había terminado. Quiero terminar con esto, dije. El verdadero regalo que Patricia me dio sin querer fue mostrarme exactamente lo que no debía ser. Al negarme las celebraciones de cumpleaños, me enseñó a celebrarme a mí mismo todos los días. Al decirme que no era nada, me motivó a convertirme en algo. Al borrarme de las fotos familiares, me liberó para pintar mi propio retrato. Papá se puso de pie, algo que nunca habría hecho años atrás. Ese es mi hijo, dijo lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Ese es mi chico en todos los sentidos que importan. La fiesta continuó hasta altas horas de la noche. Hallie se fue temprano para acostar a Owen, pero no sin antes darme un abrazo. Un abrazo real, sin segundas intenciones ni manipulación. Gracias, me susurró, por mostrarme que era posible cambiar. Tú lo hiciste sola, le dije. Yo solo dejé de permitir la alternativa. Papá se quedó hasta el final, ayudando a limpiar como un voluntario en lugar de esperar ser atendido. Mientras apilábamos sillas, dijo algo que se me quedó grabado. Desperdicié 20 años teniendo miedo de la ira de tu madre, miedo de causar problemas, miedo de defender lo que era correcto. Lo curioso es que una vez que finalmente lo hice, me di cuenta de que lo único a lo que debería haberle tenido miedo era a desperdiciar más tiempo teniendo miedo. Más vale tarde que nunca, dije. Aún así, replicó, mirando la sala vacía que pronto se llenaría de niños aprendiendo y creciendo. Lamento no haber sido lo suficientemente valiente cuando importaba, cuando me necesitabas. No podemos cambiar el pasado, le dije. Pero estás aquí ahora. Eso cuenta para algo. Mientras Natalie y yo cerrábamos esa noche, ella me tomó la mano y dijo algo que nunca olvidaré. ¿Sabes cuál es la mejor venganza realmente? No es el éxito, ni el dinero, ni siquiera la felicidad. Es la indiferencia. Patricia está por ahí en algún lugar, todavía enojada, todavía amargada. Todavía culpando a todos los demás. Pero tú has avanzado tanto más allá de ella que ya ni siquiera es una nota al pie en tu historia. Es solo un catalizador que inició una reacción que no pudo controlar. Ella tenía razón. Rara vez pensaba en Patricia ya. Cuando lo hacía, era con el tipo de curiosidad distante que podrías tener sobre los problemas de un extraño. Su control sobre mí se había disuelto por completo, reemplazado por la sólida base de relaciones reales y el éxito ganado. Mirando hacia atrás ahora, que me prohibieran mi propio cumpleaños fue el mayor regalo que mi familia tóxica me dio. Me obligó a dejar de esperar que ellos celebraran mi existencia y a empezar a celebrarla yo mismo. Me enseñó que no se puede ganar el amor de personas que ven tu éxito como su fracaso. Y lo más importante, me mostró que a veces la mejor manera de honrar de donde vienes es convertirte en todo lo que intentaron evitar que fueras. Tengo 37 años ahora. Natalie y yo tenemos 2 hijos que crecen en una casa donde se celebran los cumpleaños, se reconocen los logros y el amor no es condicional a ser mejor que otra persona. Hallie trae a Owen para las cenas de los domingos, donde juega con sus primos y aprende que las reuniones familiares pueden ser sobre alegría en lugar de juicio. Papá es un abuelo activo, el tipo de abuelo que nunca pudo ser antes. Todavía se disculpa a veces por los años perdidos, pero yo le digo lo mismo cada vez, no podemos cambiar el pasado, pero podemos elegir el futuro. En cuanto a Patricia, me enteré por parientes lejanos que siguen ese trabajo de recepcionista, todavía contándole a cualquiera que la escuche sobre sus hijos ingratos que la abandonaron. La diferencia entre ella y Hallie es marcada. Hallie eligió el crecimiento mientras Patricia eligió la victimización.